Les damos la bienvenida a esta última sesión de preguntas y respuestas sobre el curso El Poder de lo Alto. Y en esta oportunidad estaremos contestando preguntas sobre la clase 12, El Poder de lo Alto y la imagen de Cristo en nosotros. Una persona comenta: lo que no comprendo mucho es que si en Dios hay un orden, y si primero Dios nos llena con su espíritu para darnos ese conocimiento sobre Él, sobre nuestra condición y necesidad de perdón, a fin de atraernos hacia Él y así poder santificarnos, ¿qué si después de ello recién el creyente es llenado de su poder? Aquí la respuesta es que, por lo general, cuando una persona primero experimenta el nuevo nacimiento, recibe el Espíritu Santo, pero es, no recibe la llenura del Espíritu Santo. La razón por eso es que cuando primero conocemos al Señor, tenemos tantas áreas de nuestras vidas que faltan santificar y rendir al Señor, que el Espíritu Santo de repente puede impactar parte de nuestra vida, pero no la totalidad de nuestra vida. Así que Dios nos da el Espíritu Santo para concedernos el nuevo nacimiento. Ahí empezamos a entender el Evangelio, lo que es la salvación. Ahí empieza el proceso de la santificación. Y en la medida que vamos respondiendo al Espíritu Santo, santificándonos, entonces recibimos la llenura del Espíritu Santo en forma paulatina por lo general. ¿Ok? Así que no hay que pensar que de frente recibimos la llenura completa del Espíritu Santo. Es un proceso que lleva algunos años en la mayoría de los casos para poder lograr ese nivel de vida espiritual. Otra pregunta: ¿cómo se explica que la iglesia de Corinto haya disfrutado de todos estos dones de la manifestación de su presencia, es decir, del poder espiritual que da el Espíritu Santo, y a la vez ser la iglesia carnal que se describe? ¿Se puede pasar por alto el proceso de la santificación? Es que aquí tenemos que separar tres cosas que son diferentes, aunque ocurren en la misma persona. Uno es el proceso de santificación. Otra cosa es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, tenemos la manifestación de los dones del Espíritu Santo. El proceso de la santificación es algo que va a continuar a lo largo de nuestras vidas. La manifestación del fruto del Espíritu Santo también se da a lo largo de nuestras vidas, pero podemos manifestar en gran medida el fruto del Espíritu Santo sin todavía ser totalmente santificado. Por eso, como creyentes, tenemos ciertas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, pero muchas veces nos falta una o dos áreas que no se está manifestando el fruto, producto de una deficiencia en nuestra santificación. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente Dios no espera que seamos totalmente santos antes de poder usarnos en algún ministerio en la iglesia. La verdad es que la gran mayoría de creyentes que están sirviendo en la iglesia, incluso los pastores, todavía no hemos llegado a la totalidad de la madurez espiritual. Algunas áreas de la carnalidad quedan en nosotros. Lamentablemente en Corinto había un caso, digamos, exagerado. Había la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra dones significa regalo de gracia, es decir, no lo recibimos porque nos hemos santificado. Eso ya no sería gracia. Dios da a sus hijos dones espirituales, pero Dios también espera que con esos
dones espirituales, nos comprometamos más a la santificación para que hagamos buen uso de los dones. Me imagino que fue por una falta de enseñanza después de la salida de Pablo, que la iglesia en Corinto se desordenó bastante y llegaron a tener, mayormente los nuevos creyentes, una falta de entendimiento acerca de los dones espirituales. Por eso tenían la manifestación de los dones, pero una falta de entendimiento de la naturaleza, el propósito y el uso de esos dones espirituales. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que escribir capítulos 12, 13 y 14 para orientar a la iglesia en cuanto al uso de los dones espirituales. Lamentablemente, podemos tener un buen ministerio en la iglesia y al mismo tiempo, si no hemos estudiado bien la Biblia, podemos tener ciertas lagunas en nuestro conocimiento espiritual. Un hermano hace una serie de preguntas que podemos contestar brevemente. Él pregunta, ¿por qué dice el Señor Jesucristo, yo voy al Padre? ¿Acaso no estaba con el Padre aquí en la tierra? Por supuesto que sí, pero él estaba queriendo orientar a los apóstoles que luego de su muerte y resurrección, él ya no estaría aquí en la tierra, presente físicamente, como lo había estado por 3 años y medio. ¿A dónde iba a ir? A los lugares celestiales, donde el Padre habita, digamos, en el cielo. Así que eso es lo que el Señor estaba queriendo indicar a los apóstoles. Ante la pregunta, ¿cuál es la meta más importante de la salvación? Diría que la meta más importante es conocer a Dios y disfrutar de Dios para siempre. Esa es la meta principal de nuestra existencia y también de la salvación. Obviamente, para conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre, es muy importante el proceso de la santificación, la madurez espiritual y el crecimiento en conocimiento. Dios no quiere que quedemos bebés espirituales, Él quiere que avancemos a la madurez espiritual. ¿Por qué no tenemos la totalidad de la salvación todavía? En primer lugar, porque mientras estemos aquí en la tierra, todavía tenemos la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza recién la vamos a perder cuando muramos y pasemos a ser creyentes glorificados. En segundo lugar, según el apóstol Juan, no tenemos la totalidad de la salvación todavía porque no hemos visto al Señor. Cuando le veremos, seremos transformados a la perfección tal como Él es. Ya somos salvos. Nunca seremos más salvos de lo que somos ahora, pero hay elementos de la salvación que están esperando la eternidad. ¿Cómo podemos deleitar el corazón de Dios el Padre? Bueno, básicamente dejando que la imagen de Cristo se reproduzca en nosotros. Cada creyente debe ser una calcomanía del Señor Jesús. Claro, no lo podemos hacer con nuestro esfuerzo personal, ¿no es cierto? Necesitamos que el Espíritu Santo produzca eso en nosotros. Y en la medida que Dios el Padre ve esa imagen de Cristo manifestándose en nosotros, eso va a deleitar el corazón del Padre. ¿Cómo debe ser nuestra vida congregacional? Bueno, lo que el apóstol Pablo explica en Efesios capítulo 4. Debemos mantener la unidad de la iglesia, así que nunca debemos fomentar ningún tipo de divisionismo. Siempre debemos apuntar a la unidad. Para tener la unidad, tenemos que ser humildes y no creer que yo sé más o soy mejor que otros creyentes.
Debemos trabajar juntos en unidad y la humildad es muy importante para eso. Tenemos que también servir al Señor bajo el liderazgo que Dios ha establecido. También tenemos que apuntar al crecimiento espiritual, no solo el mío, sino de toda la iglesia. Por eso cada creyente es responsable por su propio crecimiento espiritual y cada creyente también es responsable por el crecimiento del resto de la congregación. Por eso debemos apoyarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, visitarnos, animarnos, exhortarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo trata todo eso en Efesios 4, del 1 al versículo 16. Pregunta final, ¿somos agentes de transformación? Bueno, el Espíritu Santo nos transforma a nosotros. En la medida que yo dejo que el Espíritu Santo me transforme, yo seré un agente de transformación. En primer lugar, en mi entorno familiar. Mi vida debe impactar la gente más cerca a mi persona. En segundo lugar, debo ser un agente de transformación en la congregación a la que asisto. Mi presencia debe tener un efecto transformador en la iglesia local. También debe tener un efecto transformador en mi ambiente laboral, donde yo paso tiempo con otras personas fuera de la familia, fuera de la iglesia, en mi trabajo. Y obviamente cada creyente debe ser parte de la transformación de todo el mundo a través de una visión misionera, orando por las misiones y participando en las misiones, ofrendando y en la medida que podamos hacerlo, participando también. Este es parte de todo el trabajo de la salvación para el cual el Espíritu Santo nos es dado, para empoderarnos, para vivir la vida cristiana como debe ser. Espero que estas breves respuestas les ayude a aclarar algunos puntos y pidamos a Dios que podamos seguir aprendiendo cada día más. Gracias por participar en este curso, Poder de lo Alto, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y espero que Dios les ayude a alcanzar esa imagen de Dios, de Cristo en nosotros, que es el anhelo de todo creyente. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.